En 2026, Ucrania no solo está resistiendo, está preparando el golpe estratégico que podría asfixiar militar y económicamente a Rusia al mismo tiempo. Un plan en 3 fases. Aire cerrado, terreno convertido en trampa mortal y el petróleo ruso en la mira. Esto no es propaganda. Es matemática de guerra. Si quieres entender cómo esta estrategia podría cambiar el equilibrio del conflicto para siempre, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, dale like, comparte este análisis y deja tu comentario. Porque aquí no repetimos titulares, revelamos lo que realmente está en juego. Un paso, luego otro y después el golpe decisivo. Así es como Ucrania ha estructurado su estrategia para 2026. Un plan meticulosamente diseñado en 3 fases cuyo objetivo declarado es poner fin a la guerra con Rusia. No se trata de una reacción improvisada, sino de una arquitectura estratégica que busca neutralizar las principales ventajas que Moscú ha explotado desde el inicio de la invasión. El primer pilar es claro y contundente: cerrar el cielo ucraniano de forma permanente. El ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, lo ha expuesto sin ambigüedades. La prioridad es proteger a la población civil y a la infraestructura crítica, con un objetivo operativo extremadamente ambicioso: identificar el 100% de las amenazas aéreas en tiempo real e interceptar al menos el 95% de misiles y drones. La lógica estratégica es evidente. La superioridad aérea, especialmente en el uso intensivo de drones, misiles balísticos y bombas guiadas, ha sido uno de los instrumentos más eficaces de Rusia. No solo debilita posiciones militares, sino que ejerce presión psicológica sobre la sociedad ucraniana. En enero, Moscú lanzó 91 misiles balísticos, el mayor número mensual desde el comienzo de la invasión. A eso se sumaron 158 misiles en total, aproximadamente 5.500 bombas aéreas guiadas y más de 6.000 drones de ataque. No estamos ante incidentes aislados. Es una campaña sistemática orientada a saturar las defensas aéreas ucranianas. Durante el invierno, los ataques contra la red energética dejaron en su punto más crítico a más de 1,2 millones de personas sin electricidad. El impacto sobre la población civil ha sido devastador. Según datos verificados por Naciones Unidas hasta el 31 de enero de 2026, el conflicto ha causado 56.550 víctimas civiles, 15.172 muertos y 41.378 heridos. Y conviene subrayarlo: esas cifras corresponden únicamente a los casos confirmados. Aunque no todos los daños pueden atribuirse exclusivamente a los ataques aéreos, es indiscutible que constituyen uno de los principales factores de devastación. Por ello, el refuerzo del escudo aéreo no es una opción táctica secundaria, es el fundamento sobre el que descansa toda la estrategia posterior. Fedorov ha explicado que Ucrania ya está desplegando un sistema de defensa aérea multinivel de menor escala, acompañado por una expansión significativa de interceptores. Se han iniciado reformas organizativas profundas. El mensaje político es claro: cuando el cielo está protegido, el país puede funcionar. En este contexto, los drones interceptores adquieren un papel central. Rusia ha utilizado drones de bajo coste, como los modelos tipo Shahed, no solo para infligir daños directos, sino también para agotar las reservas de misiles antiaéreos ucranianos, mucho más caros. Un Shahed puede costar en torno a $35.000. Un misil interceptor convencional puede multiplicar varias veces esa cifra. Desde el punto de vista económico, es una estrategia de desgaste. La respuesta de Kiev ha sido pragmática. Ucrania ha incrementado notablemente la eficacia de sus propios drones interceptores, que ya representan aproximadamente el 30% de los proyectiles rusos derribados. Cada unidad cuesta entre $3.000 y $5.000. La ecuación es simple: neutralizar un dron enemigo no solo protege un objetivo estratégico, sino que además impone a Moscú un coste muy superior al asumido por Kiev. A gran escala, esa diferencia erosiona directamente la capacidad financiera rusa. Con un nivel de intercepción cercano al 95%, Ucrania no solo reduciría el daño inmediato, sino que también liberaría recursos y moral para el siguiente objetivo estratégico: aumentar el coste humano y material para Rusia en cada kilómetro de territorio disputado.
Aquí entra en juego la segunda fase del plan, convertir cada avance ruso en una sangría insostenible. Fedorov ha sido explícito. En la región de Donetsk, la referencia actual es de 156 soldados rusos neutralizados por kilómetro cuadrado. El objetivo declarado supera los 200. Es una cifra ambiciosa, pero no arbitraria. Se basa en una lógica de desgaste. Si el coste por unidad territorial supera la capacidad de reposición de Moscú, la ofensiva se vuelve matemáticamente inviable. En 2025, Rusia ocupó aproximadamente 4.831 kilómetros cuadrados, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Ese mismo año sufrió en torno a 415.000 bajas. El promedio resultante fue de 86 efectivos por kilómetro cuadrado. Fedorov pretende más que duplicar esa tasa. La pregunta inevitable es si ese objetivo es alcanzable. Los primeros datos de 2026 sugieren un ligero incremento en el coste por kilómetro, aunque aún lejos de la meta de 200. Sin embargo, la tendencia importa tanto como la cifra absoluta. Cada incremento ralentiza el avance ruso y tensiona su estructura militar. En definitiva, el planteamiento ucraniano no es meramente defensivo. Es un cálculo estratégico basado en números, costes y sostenibilidad. Cerrar el cielo no es el fin, sino el punto de partida. La intención es alterar la ecuación de la guerra hasta que para Moscú continuar resulte política, militar y económicamente insostenible. Y como veremos en las siguientes fases, esta no es una estrategia fragmentada, sino un diseño integral que combina defensa aérea, desgaste territorial y presión económica en una arquitectura coherente de largo plazo. ¿Es realmente viable duplicar el coste humano que Rusia paga por cada kilómetro conquistado? Esa es la cuestión central. Y si observamos los primeros compases de 2026, la respuesta no es tan descabellada como podría parecer a primera vista. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, entre el 1 de enero y mediados de febrero, Rusia se apoderó de 572 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Si desglosamos esa cifra, hablamos de aproximadamente 11,4 kilómetros cuadrados por día. Proyectado únicamente sobre el mes de enero, el avance se sitúa en torno a 354 kilómetros cuadrados. Ahora bien, el dato clave no es el terreno ganado, sino el precio pagado. Según estimaciones ucranianas citadas por diversos medios internacionales, Rusia habría sufrido 31.680 bajas en enero. A primera vista, eso situaría la tasa de desgaste en torno a 89 efectivos por kilómetro cuadrado. Una cifra ligeramente superior a la de 2025, pero aún lejos del objetivo de 200 planteado por el ministro de Defensa. Sin embargo, aquí conviene detenerse y examinar el detalle, porque la aritmética bélica rara vez es tan simple como parece en titulares apresurados. Las 31.680 bajas mencionadas corresponden exclusivamente a fallecidos. No incluyen heridos ni prisioneros de guerra. Cuando se incorporan esas categorías, es decir, cuando hablamos del total de combatientes fuera de combate, la cifra mensual se aproxima a los 40.000 efectivos. Esa corrección altera sustancialmente el cálculo. Si aceptamos esa cifra, el coste real por kilómetro cuadrado se eleva hasta aproximadamente 112,7 efectivos. Sigue sin alcanzar la meta estratégica de 200, pero representa un incremento significativo respecto al año anterior. Y en una guerra de desgaste, la tendencia es tan relevante como el número absoluto. La lógica que expone Kiev es esencialmente estructural. Si el ritmo de pérdidas supera la capacidad de reclutamiento y reposición, el modelo ofensivo ruso se vuelve insostenible. Y aquí emerge otro indicador relevante. Analistas occidentales citados por la prensa británica sostienen que Rusia estaría reclutando en torno a 35.000 soldados mensuales. A simple vista, esa cifra podría compensar las pérdidas. Pero si las bajas totales se sitúan cerca de los 40.000 al mes, el balance neto es negativo. Moscú estaría perdiendo más hombres de los que incorpora.
Ese desequilibrio, aunque gradual, tiene consecuencias acumulativas. No solo reduce la reserva disponible, sino que obliga al Kremlin a incrementar incentivos económicos para atraer voluntarios, elevando aún más el coste financiero de la guerra. En paralelo, Ucrania está adaptando su doctrina operativa para maximizar ese desgaste. Artem Belenkov, jefe de Estado Mayor del batallón Némesis, ha explicado que el objetivo es ampliar las llamadas zonas letales, franjas defensivas saturadas de drones y vigilancia constante. La intención es extenderlas hasta 25 kilómetros. La idea es estratégica y, en cierto modo, implacable. Cuanto mayor sea la distancia que las fuerzas rusas deban recorrer bajo fuego constante y supervisión aérea, mayor será su agotamiento antes de alcanzar posiciones fortificadas. No se trata únicamente de infligir bajas directas, sino de erosionar moral, cohesión y capacidad de combate antes del contacto decisivo. Es, en términos militares, una guerra de fricción sistemática. Fedorov también ha señalado que este esfuerzo no se limita al frente. Incluye reformas estructurales, modernización del sistema de adquisiciones, transformación del mando, adaptación de la formación militar y uso intensivo de datos para optimizar decisiones tácticas. En esencia, Ucrania está intentando convertir cada elemento organizativo en un multiplicador de eficacia. El propósito es claro: aumentar la eficiencia interna para que cada acción tenga mayor impacto sobre el adversario, más precisión, mejor logística, menor desperdicio. En una guerra prolongada, la eficiencia es poder. Y aquí es donde el plan enlaza con su tercera fase, probablemente la más estratégica de todas: golpear la base económica que sostiene el esfuerzo bélico ruso. El diagnóstico de Kiev es directo. La guerra continúa porque Rusia puede financiarla, puede pagar primas de alistamiento, puede producir misiles, puede mantener una maquinaria propagandística interna. Y el principal motor de esa financiación es el petróleo. Por tanto, la tercera fase consiste en atacar no directamente al campo de batalla, sino a la estructura financiera que lo alimenta. El llamado Shadow Fleet, la flota paralela que permite a Rusia exportar crudo eludiendo sanciones, se convierte en un objetivo prioritario. El razonamiento es coherente con el conjunto del plan. Si el cielo queda protegido y el terreno se convierte en una trampa de desgaste, el siguiente paso lógico es cortar el flujo de recursos que permite a Moscú absorber pérdidas humanas y materiales. No es una estrategia impulsiva ni puramente militar. Es una arquitectura de presión acumulativa, aérea, territorial y económica. Y aunque los objetivos, como los 200 efectivos por kilómetro cuadrado, puedan parecer ambiciosos, lo relevante es que Kiev ha definido métricas concretas, medibles y orientadas a alterar el equilibrio estructural del conflicto. En definitiva, estamos ante un enfoque que combina cálculo matemático, reforma institucional y presión financiera. No se trata simplemente de resistir, se trata de transformar el coste de la guerra en un problema interno para el Kremlin. Y en política, como en economía, los números tarde o temprano imponen su propia lógica. Si la guerra se sostiene con dinero, la conclusión estratégica es inevitable. Hay que cortar el flujo. Y en el caso ruso, ese flujo tiene nombre y apellidos: petróleo y exportaciones energéticas. El ministro ucraniano Mikhailo Fedorov lo ha planteado con claridad meridiana. Rusia continúa financiando misiles, drones, contratos militares y propaganda porque dispone de ingresos suficientes para hacerlo. Y buena parte de esos ingresos procede de lo que se conoce como la Shadow Fleet, una red de buques cisterna envejecidos que Moscú utiliza para eludir sanciones internacionales y mantener vivas sus exportaciones de crudo. No se trata de una operación marginal. Según diversas estimaciones, esta flota paralela estaría compuesta por más de 1.200 embarcaciones y sería responsable de transportar cerca del 69% del petróleo ruso exportado por vía marítima. En términos financieros, las cifras son elocuentes: entre 87.000 y 100.000 millones de dólares anuales en ingresos. Recursos que, en última instancia, alimentan el presupuesto del Kremlin y sostienen el esfuerzo bélico.
Aquí conviene ser rigurosos. Destruir físicamente esa flota no es una opción realista. Ucrania ha logrado operaciones puntuales contra algunos buques, pero estamos hablando de una infraestructura extensa, dispersa y adaptable. Además, Rusia ha adquirido muchos de estos petroleros a precios reducidos, aprovechando embarcaciones antiguas y poco reguladas. Es un sistema diseñado para resistir presión selectiva. Por tanto, la estrategia no pasa por ataques aislados, sino por coordinación internacional sistemática. Fedorov ha insistido en la necesidad de sanciones más estrictas, cooperación marítima y una estrategia conjunta para bloquear las vías de evasión. Y aquí es donde la dimensión política adquiere tanto peso como la militar. Rusia ha demostrado habilidad para sortear restricciones, cambio de banderas, creación de empresas pantalla, reconfiguración de rutas comerciales. Cada brecha en el régimen sancionador es explotada con rapidez. Por eso, informes estratégicos occidentales señalan que el problema no es únicamente la existencia de la flota paralela, sino la permisividad estructural que la hace posible. Algunos países europeos, pese a respaldar formalmente las sanciones, han contribuido indirectamente a la expansión de esa flota mediante la venta de buques. Esa contradicción revela una realidad incómoda. El éxito del plan ucraniano depende no solo de su determinación, sino de la coherencia colectiva de sus aliados. Se han dado pasos en esa dirección. El Grupo de los 7 ha impulsado una fuerza de tarea específica contra la flota paralela, con la participación de países nórdicos y bálticos. Sin embargo, los analistas coinciden en que el esfuerzo debe ampliarse, incluyendo regiones donde estos buques operan con relativa impunidad, como ciertas rutas asiáticas estratégicas. La cuestión de fondo es sencilla. Mientras Rusia pueda vender petróleo sin obstáculos sustanciales, dispondrá de margen financiero para absorber pérdidas en el frente. El desgaste militar solo se convierte en presión decisiva cuando va acompañado de restricción económica efectiva, y eso nos devuelve a la arquitectura completa del plan ucraniano. Primero, cerrar el cielo y reducir la capacidad de ataque rusa. Segundo, aumentar el coste humano y material de cada avance territorial. Tercero, asfixiar el flujo de ingresos que permite a Moscú sostener ese esfuerzo. Pero toda estrategia necesita ejecución. Fedorov ha delineado también un proceso en 3 pasos para convertir esta visión en realidad. El primero es reforzar alianzas. No se trata simplemente de asistencia simbólica, sino de asegurar volúmenes récord de ayuda internacional destinados a drones, defensa aérea, salarios militares y sistemas tecnológicos. En términos políticos, Ucrania busca consolidar un frente estable que garantice continuidad financiera y logística. El segundo eje es mantener una ventaja tecnológica sostenida. Kiev aspira a estar 10 pasos por delante en cada ciclo de innovación. Esa no es una declaración retórica. Aproximadamente el 80% de las bajas que Ucrania inflige a Rusia estarían vinculadas al uso de sistemas no tripulados. Drones, automatización, inteligencia artificial, la guerra se está librando en gran medida en el terreno tecnológico. La imagen que algunos analistas han utilizado, la de un puercoespín de acero, no es casual. Cada intento de avance ruso encuentra resistencia automatizada, precisa y constante. La innovación se ha convertido en un multiplicador de fuerza. El tercer componente es quizá el más sofisticado, la gestión del dato. Sistemas digitales como Delta permiten a Ucrania integrar información en tiempo real desde el campo de batalla. El objetivo no es únicamente observar, sino transformar los datos en ventaja decisiva, detectar antes, decidir más rápido y golpear con mayor precisión. En términos estratégicos, hablamos de convertir la información en poder operativo, ver más que el adversario, reaccionar antes y optimizar recursos limitados. En una guerra prolongada, la superioridad informativa puede compensar desventajas numéricas.
Si se observa el conjunto, el plan no descansa en una sola apuesta arriesgada. Es una estructura de presión acumulativa, defensa aérea robusta, desgaste sistemático en tierra y restricción económica externa. Todo ello respaldado por innovación tecnológica y alianzas políticas. La pregunta final no es si cada objetivo se alcanzará de inmediato. La cuestión es si, combinados, estos elementos alterarán la ecuación estratégica hasta el punto de hacer la invasión insostenible para Moscú. En política internacional, como en economía, los sistemas colapsan raramente por un único golpe. Lo hacen cuando múltiples presiones convergen y reducen el margen de maniobra. Ucrania, a juzgar por esta hoja de ruta, pretende precisamente eso, transformar el conflicto en un problema estructural para el Kremlin. Y si la presión militar, tecnológica y financiera converge al mismo tiempo, el coste político interno para Rusia podría convertirse en el factor decisivo que cambie el rumbo de la guerra.